Anestesia para el exceso de fantasías. Este libro es una ficción, un material documental que nunca existió, pero que está presente en la mente de cualquier persona con algo abrumadoramente perturbador que ocultar. Es una caja de ideas, pensamientos y sensaciones que nos llevan a su mente y que buscan perturbarnos y cuestionarnos en dónde radica que una persona quiera y pueda hacerle tanto daño a otros. Es una máquina de tiempo que trae los fantasmas del pasado. Es un análisis y un gesto a la entropía en las relaciones antropológicas del ser humano. Las plantas crecen por sí solas. Las plantas crecen por sí solas. Nace de la observación del espacio que habito. A partir de la pandemia, la observación de los pequeños detalles se hizo más presente. De esta manera, cuestiono la percepción del espacio de acuerdo a condiciones que son impuestas. Para las plantas resulta una condición impuesta la construcción de las casas, pisos, calles, etc. Pero éstas encuentran una manera de crecer entre el pavimento, como una forma de resistencia ante el impedimento de ser aplastadas. El libro sugiere una lectura libre, dinámica, que conjuga la forma clásica de un libro y una más experimental. A partir de un lenguaje abstracto, recupero formas, texturas y líneas gestuales que conjugan conceptos como la tranquilidad y el movimiento. Obra negra. Es un proceso de testimonio visual que representa un registro personal, realizado en técnica de gráfica tradicional y alternativa. Obra negra versa en torno a la autorrepresentación transmutada, llena de contradicciones y oscuros enigmas, como una vorágine que influye en el pensamiento. El elemento autobiográfico y urbano se incorpora de forma ritual a lo cotidiano. Partitura visual para cortometraje, aquí y allá. Es una partitura visual que sirvió de lenguaje común para que la música y la animación estuvieran en sintonía dentro del corto animado en grabado, aquí y allá. Este experimento de sinestesia permitió entender los ritmos, pausas y silencios dentro de la animación y enfocar el trabajo en las emociones más que en la historia o narración del corto. Permíteme explicarme. Desde hace más de 5 años se me diagnosticó un trastorno del pánico, la agorafobia. Es mejor conocida como el miedo a salir de casa. Por supuesto, es más complicado. Es un constante terror a sufrir ataques de pánico en público. Por eso los pacientes tienen la necesidad de estar en casa todo el tiempo. La Orla, escrito por Guy de Maupassant, fue un texto que se nos dejó diseñar para el laboratorio de edición gráfica. Cuando lo leí, sentí la piel de gallina.
Un cuento de terror que nos habla de un aristócrata francés que se siente como un prisionero en su propia casa. Se siente observado y ansioso. Hace 2 o 3 años, la yo del pasado abandonaría el proyecto. Preferiría una materia reprobada que enfrentar su miedo. Pero tomé al toro por los cuernos. Me decidí a terminar el proyecto. Leer. Y leer como protagonista se sentía atrapado. Llenarme de valor y gritarle al mundo: este es mi mayor miedo, mi debilidad, mi oscuro secreto. Todo por medio de manchas y rayas, darle una cara a mi captor. Convertí al orla en mi miedo. Y cada vez que ya no podía continuar, lo único en mi mente era seguir un día más para poder terminar este libro. Mundo de insectos. Insectos, horror o fascinación. Esta pieza representa a los insectos en su hábitat. Este libro se puede ver por distintas direcciones y contiene 12 imágenes que describen escenas cohabitando la naturaleza. (97-24-7). En este libro de artista se busca evidenciar la invisibilización de los asesinatos en México debido a que en el 2020, cada 24 horas, en promedio 97 personas fueron asesinadas. A causa de que se construye una ceguera social como un signo cultural sin productividad positiva, que previve y normaliza la convivencia e interacción violenta y silenciada. Ciega en las calles y el espacio público. Un signo que atrapa en su semiosis y se priva de sentido, invisibilizando los discursos éticos y los valores de los derechos humanos, enfatizados por una cultura de paz, que no logra desterrarse de los fenómenos masivos que reproducen comportamientos socialmente despersonificados e indiferentes hacia sí mismos y los otros. La obra libro, Un filo de luz, busca justamente volver los ojos al pasado, en este momento inédito tan crudo para la humanidad entera. Es una indagación en la forma en la que se construye la identidad, no sobre las ruinas propias en singular, sino el plural. Esta pieza no escudriña el anecdotario de los autores, Ricardo Pinto, Efraín Velasco y Daniel Flores, sino que indaga en pasados más remotos, en los vestigios fundacionales de nuestra identidad originaria amerindia. ¿Por qué? ¿Qué otra cosa nos puede curar del futuro sino nuestro pasado? Habrá que buscar en el sueño de la fundación de las ciudades de nuestros ancestros el amparo a la barbarie que se vislumbra. Anecúmene plegable. Es una pieza compuesta por 10 impresiones en intaglio sobre papel negro de algodón. Cada plano fue recortado progresivamente hasta liberar la estructura completa. Las pastas están forradas con un dibujo a tinta y aerosol. El libro cerrado mide 22 por 22 centímetros
y abierto 80 por 100 centímetros aproximadamente. Anecúmene plegable es una cartografía elaborada desde la reinterpretación de Knotenpunkt de Vasily Kandinsky. Congelando a la avalancha. Esta pieza recrea un momento y un movimiento ficticio con el uso de rocas, las cuales son desplazadas en el espacio, registrando sus contornos positivos y negativos, jugando con la supuesta inmutabilidad de las rocas en el paisaje. Agua de Tabasco. Este libro es una interpretación gráfica del poema Cuatro cantos en mi tierra, del poeta Carlos Pellicer. En lo conceptual, Agua de Tabasco busca destacar valores introyectados en la identidad tabasqueña. Se es tierra de agua, pues aquí perviven los abundantes ríos, pantanos, lagunas, albúferas y litorales aledaños al Golfo de México. Si bien se es más agua que tierra, porque además de los mantos acuíferos que aquí se asientan o corren en movimiento, la entidad recibe la precipitación pluvial más alta del país. Por medio de páginas intervenidas con técnicas de pop-up, collage y dibujos trabajados al almidón, al alcohol y tinta china, se representa el movimiento propio del agua y sus diferentes estados. El agua calma de la laguna, el agua agitada por la lluvia, el agua refractada por la luz y el agua verdosa que se entreteje con la abundante maleza. A lo largo de las páginas, la esencia hidrópica se esboza con aguas en tonos azules y verdosos, y su movimiento se recrea con líneas onduladas de color o con líneas esgrafiadas, siempre como elemento principal. El agua está acompañada de otros elementos simbólicos, como un barco a lo lejos. Otro elemento son los árboles y su follaje, que se anteponen a un fondo acuoso. Escrituras negras, textos sin significado. La escritura como metáfora. El libro de artista. Escrituras negras, textos sin significado. ¿Textos sin significado? ¿Quién lo dice? Escritos sin grafía conocida, pero llenos de significado. ¿Dónde se dice y dónde se busca? Textos que preguntan y que afirman durante el encierro y la incertidumbre. Escrituras negras, textos sin significado. La escritura como metáfora. El libro de artista. Escrituras negras, textos sin significado. ¿Textos sin significado? ¿Quién lo dice? Escritos sin grafía conocida, pero llenos de significado. ¿Dónde se dice y dónde se busca? Textos que preguntan y que afirman durante el encierro y la incertidumbre. Libro de Paradisus. Es un pequeño libro de colaboración hecho de sobres, donde se sacan 15 tarjetas con texto poético y estampas de flores e insectos de nuestros jardines. Habitar es un libro de artista que recoge la memoria visual de mi cotidianidad durante el confinamiento.
Durante esta época de encierro, pude reflexionar acerca del concepto habitar. Al regresar a casa, observarla y tomar conciencia de ella, pude conocerla, compenetrarme con ella. Este interés en sus espacios y los objetos que en ella anidan me llevaron a realizar una serie de estampas por medio de monotipos en placa de gelatina y algunas xilografías. Fui realizando página por página, estampando la huella fiel de los objetos. Estos vestigios, o huellas de los elementos que residen junto a mí, son también una de las formas de morar el espacio. Pues, habitar es siempre, afirma Heidegger, un residir junto a las cosas. Variaciones gráficas sobre una espiga. Es un libro realizado durante el confinamiento. En él experimenté con técnicas caseras de impresión a partir del monotipo y la colografía. El objetivo consistió en estampar las posibles soluciones y variaciones gráficas de un elemento por medio del uso de tonos de papel, el uso de plantillas y el empleo de una característica primordial de la gráfica, la repetición. Para ello estampé un objeto significativo, como lo es la espiga, elemento que habita de manera abundante en el lugar donde vivo. Atécuaro, mi refugio. Mi arte y mis libros de artista desarrollan el tema de la memoria. Este libro es un registro de mi entorno en nuestra mágica casita cerca de un pueblo en Michoacán, México, llamado Atécuaro. Dedico este libro a mi familia. La impresión inkjet permitió con mucha precisión realizar la edición pequeña de este libro de dibujos atmosféricos en plumilla y lápices de colores, que revelan el espacio, ambiente y objetos atesorados en una secuencia. El libro es un retrato de la casa con su contenido. La cubierta con el collage de las fotografías familiares monocromáticas confirma los momentos que pasamos en esta casa. El sobre intervenido permitió incluir las postales de las páginas y calcomanías de los detalles. Estos elementos complementan la experiencia de la lectura de este libro de artista. Raíces y miradas 2. Se refiere a las raíces y miradas de Latinoamérica. Se despliega la obra saliendo de una caja, pudiéndose observar desde varios ángulos. Respiro, cambios y vestigios. Surge como negación a los textos de revistas que, a pesar de ser desagradables, permean en el pensamiento colectivo y mi hogar, pues ahí las reencontré, leí y usé para experimentar con una placa de gelatina. Poco a poco empecé a cuestionar lo que se imponía. Respiro es mi antirrevista. Las imágenes que creé son vestigios de naturaleza urbanizada que me rodea, de la planta con la que mi abuela hizo un té para curarse, de mi piel, de mi cabello, de los hilos de cobre de los audífonos con los que escuché música, de las fisuras que tiene la placa con que imprimí. Me significan aceptación y celebración de la unicidad de cada elemento que la compone. Respiro reconfiguró lo que en mi entorno
me ha dado fin y principio. Recursos Humanos es parte del proyecto Rastro Laboral, donde se pretende mostrar indicios de identidad. Reconstruyo por medio de marcas, texturas, líneas, como evidencias dejadas en el lugar de trabajo, para ser clasificadas dentro de las características de la pintura y la gráfica. La intención es establecer que un sitio o espacio donde se relaciona un individuo al trabajar, se puede observar evidencias del tiempo como un registro histórico. En mi obra, documento estos indicios, escritos en las paredes del inmueble de un almacén papelero de los años 70. Como lo menciona McUsh, son indicadores del tiempo que pasa y sobreviven. Son una mirada al paisaje, donde un individuo se siente como espectador. Libro de artista a la cábala. Busca generar un enlace entre el conocimiento cabalístico y la representación gráfica visual del libro. El aspecto temático del libro transita en el análisis filosófico-poético de la doctrina judía cabalística, a través de canales que propician la reflexión gráfica y la experimentación de los materiales. Se realizan entre sí, permitiendo generar una metáfora entre el libro como un símbolo en su interior. Contiene enseñanza, misterio, y el cuerpo humano como un contenedor de emociones y experiencias que en su interior conciben un diálogo discursivo entre los elementos formales de la obra con el fin de construir una interconexión entre estos. El libro, a través de su composición, busca generar una reflexión sensorial imaginativa entre el sujeto que lo ve y la posibilidad de mostrar un conocimiento derivado del diálogo interno entre artista y su proceso creativo, representando y expresando en la poética de la palabra, activando así la energía de este libro sagrado del mal. El libro de Astrología y Magia se fundamenta en la búsqueda intensiva del ser humano, de encontrar el por qué existe. Observa la vida, la creación. Sin embargo, siente y sabe en su interior que la existencia se ramifica, buscando, cuestionando, y a pesar de que lee, investiga, estudia estas áreas de su ser,
no son satisfechas, porque no pertenecen al conocimiento, sino a la contemplación. Cuando se entendió esto, fue cuando por primera vez el hombre elevó su rostro hacia el cielo. En este encuentro, el ser humano se enfrentó no solo a su finitud, sino a su pequeñez. El cielo era inmenso, se movía, contraía, extendía conforme sus pasos. Había luces en el cielo, pasos iluminando sus vestigios, depositados en la oscuridad. A partir de ese momento, dependería de ellos para no desviarse del camino, de manera semejante a como necesitaba del calor otorgado y derivado de esa circunferencia amarilla. Entonces, comenzó a preguntarse no solo quién era, sino de dónde venía y hacia dónde debía dirigirse. El cielo parecía hablarle, guiarlo, y la energía entre cada estrella trazaba figuras, revelándole mensajes, impulsándolo a interpretar, a buscar en su interior las palabras y el silencio correcto para saber interpretar, y entendió que el misterio habitado en el cielo tenía como punto central entrelazar los 5 elementos, la fuerza de la naturaleza, cada lenguaje, el exterior y el interior. El cielo entonces se entendió como el lenguaje de lo divino, de los dioses, y la tierra se comprendió como el lenguaje del ser humano de la creación, la cual reaccionaba de acuerdo con lo escrito en lo divino. El libro es un átomo de microcosmos psicológico y filosófico del macrocosmos del universo, en donde habitan signos y símbolos conductores de la reflexión espiritual y neuronal, dando sentido a la cual comienza a tomar sentido en el instante en el cual se abre, para mostrar la pequeñez de la eternidad del cielo, que es captada por cada mirada y unida a mandales, los cuales representan el infinito, ese vacío que es el todo interior. El libro muestra a través de la tinta la energía oscura mezclándose con la materia oscura, siendo ese instante el éxtasis místico de la creación de este libro. Al unir la eternidad con el trazo, el tiempo develando en el ser que contempla el misterio de ser y de existir, de la vida y la existencia unida por el alma, siendo ésta quien se contrae y se expande en 12 signos, tiempo, y constelaciones, eternidad, dándole sentido a la muerte, porque es el alma, la balanza, Libra, quien a través de la muerte une el microcosmos con el macrocosmos. Bosque infinito. Tira de cartón Caple de 55 por 12 centímetros, con una sección de 10.5 por 12 centímetros, pintada color verde claro y el resto color verde oscuro. La sección más larga ha sido cortada en tiras transversales, dejando un margen de 1 centímetro en cada lado, para fungir como urdimbre a las fotografías que se entraman a lo largo de la misma. La sección verde claro presenta un corte circular en que se inserta una cápsula cilíndrica realizada con empaques de acetato, reutilizados, que contienen frutos, piñas y flores secas levantadas del bosque de Aragón. La tira ha sido unida para formar una cinta de Moebius, como expresión formal de la situación, interior-exterior, de estar en un parque público como espacio simultáneamente abierto y restringido. La materia orgánica alude a la dicotomía entre las posibles políticas extractivistas o conservacionistas adoptadas con los recursos naturales, al ser preservada en estado inerte no utilitario, pero indiscutiblemente apartada de su contexto, donde seguiría un proceso de degradación y reintegración ambiental.
Catalizador del encierro fue realizado en formato acordeón de 100 centímetros de ancho y 35 centímetros de largo con papel liberón de 300 gramos, pigmentado con colorante verde y café. En su interior contiene 2 dibujos elaborados con lápices grasos negro, rojo y blanco, y sellos tipográficos. La portada y contraportada están forradas con tela brillantina y cintilla hecha con papel liberón pigmentado e intervenido. Identidad y memoria es un libro de artista en 2 tomos realizados en hojas de PET de 15 por 10 centímetros y tinta negra permanente, con 20 páginas cada tomo, encuadernados en polipropileno y contenidos en una caja del mismo material. En cada uno de los tomos podemos apreciar sendos retratos de personas de la tercera edad, uno masculino y uno femenino. Los retratos no se encuentran realizados en un solo soporte, sino que en cada una de las hojas se ha trazado una o algunas pequeñas marcas o trazos con la tinta permanente, de tal modo que al ir pasando las páginas, las marcas se van sumando a una lectura activa y dinámica, conformando las señas de identidad o rasgos definitorios del retrato en cuestión. En esta pieza exploro los conceptos de identidad, memoria, seña, recuerdo, definición, asuntos que asocio directamente al retrato. Si el primer tomo lo hojeamos de izquierda a derecha, las pequeñas marcas se van acumulando, dando forma a los ojos, nariz, boca y algunos otros rasgos como las arrugas, lunares o pequeñas protuberancias en la piel. Al ir avanzando en la lectura, algunos rasgos desaparecen, para en algunas ocasiones volver a aparecer. En otras, un mismo rasgo se vuelve más intenso o visible. Algunos permanecen a lo largo de toda la lectura. Al observar en tomo cerrado, podemos apreciar un retrato con algunas señas de identidad más definidas que otras, en una amplia gama de tomos grises y negros, producto de la superposición de las numerosas capas de PET. Para mí, la identidad se conforma con el pasar del tiempo, que va acumulando experiencias y vivencias que marcan la apariencia o dejan un rastro visible, el cual puede ser permanente, intermitente o pasajero. De ahí que las marcas de tinta se desdibujen, reincidan o reaparezcan a lo largo de nuestra interacción con el libro. El siguiente tomo lo podemos hojear en sentido inverso, es decir, de derecha a izquierda. De esta manera, los rasgos que conforman el retrato y lo definen interactúan con el espectador, conformando un retrato que en el proceso aparece y desaparece, pero que al final termina por desvanecerse y convertirse en un simple registro de pequeñas marcas. En este sentido, es que abordo el tema de memoria, de la evocación, donde a partir del conocimiento de una persona, al separarnos de ella, permanece nuestro recuerdo, al principio la totalidad de su persona, pero con el paso del tiempo, los rasgos de su identidad van siendo borrados, algunas veces regresan y se vuelven a ser vividos, pero luego vuelven a desaparecer. Lo más significativo permanece por más tiempo, y lo menos trascendente es borrado rápidamente de nuestra memoria. Al final, apenas algunos recuerdos. Identidad y memoria es un libro de artista en 2 tomos, porque para mí, la conformación de la identidad de una persona, así como el recuerdo en la mente de quienes le conocieron e interactuaron con ella, siendo marcados a su vez por esta interacción, es un proceso continuo, en constante actividad, en donde la primera etapa se da la construcción de la personalidad de un individuo y la segunda etapa se completa en la memoria y la experiencia de un tercero, el que interactuó con el protagonista. Las moscas. Libro códex engargolado con una pasta negra y blanca. El interior consiste de 51 hojas selladas con motivos de moscas tallados en goma de hule y estampados con tinta de sellos base agua. De la pasta negra a la blanca, la saturación de motivos va desde el bloqueo total de un área de 9
por 7.5 centímetros, hasta la ausencia total de sellos. Sin embargo, se consideran ambas pastas como inicio y fin del libro, que no tiene un sentido de lectura definido. El uso de papel albanene es intencional, ya que ofrece una transparencia relativa que permite vislumbrar la página siguiente a través de la actual, como en la obra homónima de Sartre. Las moscas representan la culpa como carga social, y es la voluntad de las personas que lee o activa el libro decidir si elige el bloqueo o la liberación como destino final. Linaje. Este libro forma parte de una serie de trabajos realizados en torno a las escrituras bíblicas con un punto de vista personal, y que atiende a textos específicos que me llaman la atención y detonan en mí deducciones para tratar de comprender su significado, además de prestar el contenido de una forma en que el espectador se pueda involucrar e interactuar, aportando su propia visión en cuanto al tema. Esta pieza es una interpretación del pasaje bíblico narrado en Hechos 17:26 al 28, donde se asevera que de una sola clase de sangre fue formado el género humano. Los dibujos representan pares de ojos, los cuales se encuentran separados en dos bloques de hojas y se pueden hacer tantas combinaciones como el usuario lo desee, haciendo así alusión a las relaciones humanas, que por su complejidad generan un sinnúmero de posibilidades en la conformación de nuevos miembros de la especie, los cuales comparten un rasgo común. La realización de los dibujos en papel imprimado coadyuva a la ejecución del concepto, ya que al ser utilizado un tono neutro, no alusivo a un color o tono específico de piel, permite homologar las imágenes en la confrontación de nuevas combinaciones, siendo que el linaje, según el Diccionario de la Lengua Española, se refiere a la ascendencia o descendencia de una familia, especialmente noble. Entonces, el género humano adquiere para mí un rango de nobleza, de dignidad, que comparten todas las personas. Finalmente, la encuadernación realizada en color rojo evoca el aspecto medular de esta pieza, es decir, la sangre, cuyo color característico es compartido por la especie humana. A la vida. Estas piezas son como un álbum de familia. Son fotografías vueltas gráfica que tienen que ver con mi familia y yo misma. Son pedazos de mi vida entrañables. Sal si puedes. En particular, este libro se enfoca en el fenómeno ocurrido por el desbordamiento del río Salsipuedes, el domingo 2 de junio de 2019, evento en el cual la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una declaratoria de emergencia para el municipio de San Gabriel, Jalisco. El pueblo fue atrapado entre troncos y lodo. Las imágenes del desbordamiento del río que atraviesa el poblado de San Gabriel, Jalisco, fueron impresionantes. La naturaleza da respuestas a la deforestación e imprudencia humana. La tala clandestina y la codicia no tiene límite. Este fue un aviso. Se tiene que detener ya. Esta es una muestra de lo que estamos provocando en el medio ambiente. Esta vez fue San Gabriel, pero cualquier lugar que sea alterado en su fisionomía natural
corre el riesgo de ser atrapado por las aguas, como ha sucedido en varias localidades a nivel global. 2019 pasará a la historia. Estamos llegando a un punto de quiebre donde el aviso del riesgo de no retorno está dado. Las señales rojas están encendidas y es tiempo de detenernos. Tornado EF4. En particular, este libro se enfoca en el fenómeno ocurrido en La Habana, Cuba, donde se presentó un fuerte evento meteorológico que azotó La Habana el 27 de enero de 2019, con severas afectaciones en los municipios Cerro, 10 de octubre, Regla, Guanabacoa y parte de La Habana del Este. El tornado fue categorizado como EF4, dejando un saldo preliminar de 7 fallecidos y más de 200 lesionados, víctimas de derrumbes parciales o totales de viviendas, caídas de árboles u otros desastres causados por el fenómeno. Hubo caída de postes de electricidad y telefonía, así como autos aplastados después de haber sido arrastrados y volteados. Suspiros del encierro se desarrolló en un formato acordeón, con base al contorno de una casa sobre papel fabriano de 250 gramos, pigmentado con colorantes artificiales. El libro contiene 13 dibujos hechos con lápices sanguina, blanco y carmesí, intervenidos con pintura acrílica dorada. La encuadernación se elaboró con tela brillantina, intervenida con acrílico dorado y cintillo. Frágil 2. Esta obra se construye sobre una caja reciclada, la cual ha sido intervenida con distintos materiales. La parte interior de la misma brinda la posibilidad de fragmentar una obra que en su discurso evoca la fragilidad de los ecosistemas, el territorio vendido al mejor postor. En cada uno de los 8 casilleros se encuentra un fragmento de un grabado sobre el manglar, cada uno de ellos amarrado con un hilo rojo que representa la agresión de la que son objeto. La parte inferior posterior de la caja está forrada con papel chino impreso con monotipo, sobre el cual se coloca una copia a color, impreso en cartulina Fabriano, con el sello comercial o símbolo usado para el embalaje frágil. La parte superior de la caja está forrada con cartulina Fabriano color beige, sobre el cual se extiende la tela de gasa, de algodón impresa, con un grabado en MDF que evoca la estructura trapezoidal de dicho ecosistema, y el mismo que está bordado con hilo rojo. Al interior de esta tapa está forrado con papel japonés para origami color rojo. Frágil 1 y Frágil 2 serán punto de partida para seguir trabajando este inagotable tema sobre la vida misma de los seres vivos en este planeta, en este momento de la humanidad.
Obra negra 1. Esta obra es una caja que contiene un biombo de papel de 8 caras impresas. En el reverso de la tapa está pegada la matriz, de donde se obtuvieron las impresiones de dicho biombo. En el fondo de la caja está incrustado un pequeño espejo en forma rectangular. La idea del contraste en este libro de artista es parte importante. El contraste se da a partir de la apariencia exterior de la caja y el contenido. La temática del biombo alude a la desaparición, concretamente a la de una mujer. Su imagen es transgredida, violentada por rayones y manchas oscuras, prácticamente hasta desvanecer su efigie. Puente. Como individuos, creamos vínculos a lo largo de toda nuestra vida, unos más imprescindibles que otros, y todos con una finalidad única. Retomo la analogía del puente con la afección de un vínculo afectivo, el cual se sostiene de dos partes principalmente y que suceden en un espacio-tiempo. Hay puentes que se bifurcan y crean nuevos vínculos, y así en la sucesión. Algo parecido sucede en la relación dibujo-huella y la materialización y permanencia de la imagen. Esta pieza propone establecer un puente visual sostenido del dibujo y la estampa para suceder sobre el papel. Un libro donde se vacían los puentes rotos que se construyen ante la superposición y los cambios. Memoria del proyecto Hacer Añicos, que comprende una revisión al proceso de trabajo realizado para la maestría en producción artística durante el periodo 2018-2022. Hacer Añicos indaga en el acto de dibujar como un proceso de rompimiento y articulación constante del plano que permite conformar nuevas totalidades a partir de lo fragmentario. El libro está conformado por 4 tomos. Cada uno indaga en una parte del proceso del proyecto, desde las acciones para llevar a cabo un dibujo hasta los motivos de interés y su sentido metafórico. El tomo 4 se destinó a reflexiones escritas, producto del proceso de investigación durante la maestría. Los 3 primeros tomos están pensados para desplegarse de formas paralelas, ofreciendo múltiples vistas del proceso creativo, entendiendo como uno no lineal, sino más parecido a una constelación de acciones sucediendo en diversos planos. Al considerar cada hoja como módulo, las interrupciones generadas por su acomodo posibilitan nuevas lecturas, volviendo una vez más al juego de fracturar para configurar con las partes nuevos significados. De lo cotidiano en la ciudad. Es un libro de artista realizado a partir de una serie de grabados, aguatinta, aguafuerte, punta seca y gilografía, que aborda el tema de nuestro cotidiano, del coexistir y nuestras emociones e intereses que surgen viviendo la ciudad de asfalto. Polvo es. Esta pieza hace referencia a procesos memoriales referentes a la cotidianidad y a la identificación vital.
La pieza es una serie de impresiones directas de una placa de identidad. Consta de una serie de monotipias hechas con polvo casero. Esta pieza es autorreferencial. De forma general, habla de lo efímero, de lo perecedero, por medio de un material, en apariencia sin importar cómo el polvo casero se hace referencia a la propia existencia, a procesos físicos en relación con la muerte y la identidad. De forma particular, refiere una relación personal con el polvo y las alergias como agentes continuos, a la aceptación de la propia condición física como parte de los procesos de la vida. Movimiento tectónico. El libro de artista, Movimiento tectónico, surge a partir de pensar y observar el desplazamiento y la repetición de la imagen gráfica en metáfora con los movimientos internos e invisibles de la Tierra. El libro está conformado por una imagen de 27 por 33 centímetros, que se repite a sí misma por 30 veces en todo el libro. Cada imagen está plegada en 3 partes y a modo de concertina. Esto hace que el despliegue del libro vaya generando la alusión de movimiento, otorgando la posibilidad de múltiples juegos y narrativas, ya que la imagen se ve transformada a partir de ella misma, dando otras lecturas, visualidades y formas de entender la imagen en repetición constante. Naturaleza en peligro. De la serie Frágil Equilibrio. Resuelto por técnicas de grabado en diversas formas de impresión, es una pieza única, ya que parte de sus matrices integran la obra, y desde las mismas invitan a la contemplación, no solo mediante la vista, sino también a través del tacto. Consta de 11 estampas más 2 matrices en aguafuerte y Collagraph. Su materialidad: madera, bronce, acrílico, papel. En este, como parte de otras obras también, se hace referencia a la belleza de la naturaleza que nos rodea y de la cual somos parte, en un sabio y delicado equilibrio, el cual no solo no debemos alterar, sino, fundamentalmente, debemos proteger. En este caso particular, desde los animales y especialmente de los que se encuentran en peligro de extinción, el rinoceronte es aquí el principal protagonista, ya que de igual manera a tantas otras especies han corrido con el mismo destino, dejándonos un mundo más despoblado en diversidad y por ende más empobrecido para todos. La incorporación de las matrices principales en esta obra única reafirma la idea y el dramatismo de lo que ya no se puede reproducir. El libro Dónde aborda la noción del tiempo, dónde habita y su posible materialización en la creación de la pieza, llevando al extremo la idea de la matriz como elemento simbólico en expansión. La parte gráfica de la obra se compuso a partir de pequeños sellos tallados en goma. La estampación, como acción generadora de espacios gráfico-visuales, cuya elaboración se desarrolla en colaboración con el tiempo. La labor de imprimir, en este caso de estampar, se convierte en acto creativo. La inclusión de elementos escriturales señala su carácter textual, pero al mismo tiempo pretende enfatizar sus cualidades formales, generando en conjunto la idea del libro arte como contenedor de simbolismos culturales y experiencia estética.
El proyecto Cronografías, una bitácora personal del tiempo, está conformado por una serie de piezas en torno al tiempo. El propósito es invitar a la percepción y reflexión sobre el tiempo a través de las instalaciones y filmes animados. Cada una de las piezas expone libremente un concepto de tiempo diferente, que por un lado tiene un referente teórico y por otro vincula la forma de construir el tiempo animado utilizando diferentes técnicas. Cronografía 4, Tiempo psicológico, es un libro de artista que forma parte de esta serie. El tiempo psicológico es relativo, corresponde a cada individuo. Está íntimamente relacionado con el estado de ánimo, los recuerdos, el desarrollo personal, y es claramente finito e irreversible. Se caracteriza por tener intervalos heterogéneos. Para este libro, se construyeron por medio de la técnica de time-lapse temporalidades fotográficas sobre un terreno árido. Las fotografías se hicieron en los laberintos, Tlaxco, Tlaxcala, además de las experiencias personales. Estas imágenes, sus texturas y sus formas me remiten a un cerebro. Roja, la vena palpable. Este libro surge como un reconocimiento a la lucha social que tanto mis amigos como yo hemos llevado tanto en el ámbito educativo como en el género y de las sexualidades. Habla más sobre cómo solo por ser como somos, formamos parte de una rebeldía, por así decirlo, ante la sociedad, la corrupción y los dobles discursos luchamos y nos revaloramos, buscando el equilibrio, la paz y el amor.